Hola, hoy voy a hacer 5 sitios en Barcelona que fotografiar, desde dónde fotografiarlos y cuándo fotografiarlos. Y hoy estoy, como no, en el número 1, Sagrada Familia, uno de los edificios más fotografiados de Barcelona y seguramente de la Vía Láctea. Este es el parque que hay enfrente de la Sagrada Familia, que tiene un estanque donde se refleja todo el templo. La foto hay que hacerla en vertical para que salga todo el reflejo y toda la iglesia. Y en invierno el sol se pone justo detrás de la Sagrada Familia, en verano no, pero en invierno este es un sitio para hacer la foto en invierno al atardecer. Entonces ahora lo que voy a hacer es fotografiar el cielo y esperar a que se ponga el sol y enciendan las luces. Para que veáis un poco cómo planifico yo las fotos y desde dónde hacerlas y a qué hora y todo esto, yo utilizo esta página web que se llama sancalc.net. Y aquí, bueno, te sale el mapa del mundo, eliges la zona. Yo, por ejemplo, quiero fotografiar la Sagrada Familia, lo introduzco aquí el nombre, me marca la Sagrada Familia y yo arrastro el punto desde donde quiero hacer la foto. Yo la foto la hice desde aquí, desde este parque que hay enfrente, que tiene el estanque donde se refleja la iglesia, aunque mucha gente no lo conoce este parque, pero sí, hay un estanque aquí. Y esto lo que hace es que te marca con la línea amarilla la dirección del amanecer, con la línea roja la dirección del atardecer y la línea naranja es la posición del sol en este momento. Y este arco de aquí es la trayectoria del sol durante todo el día. O sea, de aquí sale y aquí se pone pasando por todas estas zonas. Entonces, a mí me viene muy bien porque el sol justo, bueno, está un poquito hacia el norte, pero cae al atardecer justo detrás de la Sagrada Familia, ¿vale? Esto solo pasa en invierno, como decía en el vídeo. Si vais aquí en la fecha, si os vais por ejemplo a verano, al 15 de julio por ejemplo, veis que el atardecer cae hacia el norte y si hacéis la foto desde aquí no vais a pillar el atardecer. Entonces esta localización sería para invierno, ¿vale? El 22 de diciembre, 23, porque el sol va cambiando, está más hacia el sur y pilla muy bien. Podéis ir también aquí a satélite y con esto es con lo que yo planifico desde dónde voy a hacer la foto y cuándo. Ahora estoy esperando a que enciendan las luces de la Sagrada Familia, que dicen que las encienden a las 8 de jueves a sábado. Número 2, los búnkers del Carmelo, que se ve toda Barcelona. Sagrada Familia, las torres, la playa y todo al amanecer. Bueno, la foto de los búnkers de toda Barcelona, también igual con la misma página, el Carmel. Introducimos aquí la dirección, te manda aquí y aquí vemos que están los búnkers del Carmel. Arrastro desde donde voy a hacer la foto y yo la hice justo desde aquí y como veis el amanecer de toda Barcelona pues me pilla prácticamente pues todo, desde la Sagrada Familia que está aquí hasta el Parque de la Ciudadela, las torres, el Diagonal Mar, lo pilla todo desde ahí, toda Barcelona. Entonces está muy bien porque además está bastante cerca, ¿vale? Entonces el amanecer salió por aquí, yo hice la foto desde aquí. Voy a hacer un poco de zoom, ¿vale? Estos son los búnkers que hay que subir toda esta zona, toda esta cuesta por aquí hasta arriba y desde ahí se ve toda Barcelona. También una cosa que antes me he olvidado es que aquí te dice la hora. Esto son las horas azules, dawn y dusk, es la hora azul por la mañana y la hora azul por la noche. Sunrise and sunset, el amanecer y el atardecer. Estas son las horas de aquí de Tailandia, porque yo ahora estoy en Tailandia ya.
pero bueno, esto en España pues son 6 horas menos, que esto sería a las 7:44, empezaría la hora azul, el amanecer a las 8:15, luego el atardecer a las 5:26 hasta las 6, y a partir de ahí ya sería todo noche. Número 3, Plaza España. Aquí hay muchos sitios donde hacer la foto, pero yo voy a hacer, como hoy no hay show de luces ni de agua, voy a hacer una larga exposición de las fuentes y de las cascadas que hay. Voy a hacer una foto aquí de las cascadas estas y el palacio. Voy a hacer una larga exposición y voy a hacer a ver si encuentro alguna luz. Luego, a ver qué tal. La de Montjuic, la hice desde aquí, Montjuic. Este es el castillo. Y yo hice la foto del palacio desde justo aquí. Mantengo pulsado y aquí estas 3 fuentes o cascadas que hay aquí. ¿Vale? Esta fue la primera foto que hice. Está bastante bien para el amanecer, pilla muy bien, y para el atardecer puede pillar bastante bien si hay algo de nubes en el cielo. Yo no pillé absolutamente ninguna nube, el cielo estaba muy liso y muy aburrido, entonces no quedó lo bien que podría quedar esta localización, pero bueno. Y luego la otra que hice fue justo desde aquí, en la otra fuente con las 4 columnas. Esas son las 2 fotografías que hice desde aquí. Si estáis aquí mucho rato, os van a pedir que hagáis fotos a un montón de gente. Yo ya llevo 4 y llevo aquí 10 minutos. He hecho más a otra gente que a las mías. Me alejo un poco a ver si se me oye un poco mejor. Me voy a quedar hasta que sea oscuro, pero hoy no hay el show de luces. Así que creo que lo único que voy a conseguir es esto. Pero si venís un viernes o sábado, hacen un show de luces que está bastante bien. Y esa foto puede estar guay. Así que bueno, eso, yo voy a hacer lo que pueda hoy y ya está. Pero la zona, esta sería una de mis zonas preferidas de Barcelona para hacer fotos. Pues eso ha sido Plaza España, Montjuic, que han quitado las luces a las 6. Hoy para el número 4 he venido al puerto de Barcelona, a la Barceloneta. El problema es que hoy está totalmente nublado, totalmente tapado el cielo, así que la foto va a ser un poco cacafuti, pero bueno, os enseño el sitio y ya está, a ver si vosotros tenéis más suerte cuando vengáis, porque yo hoy nada. Aquí también en el lateral hay una foto para el atardecer. Yo estoy haciendo el amanecer hacia el otro lado y aquí al atardecer está ahí detrás el World Trade Center y esto ahí es Montjuic y el sol se pone por ahí, entonces al atardecer aquí queda bastante bien también. La localización de esta cuarta fotografía fue aquí en el Mare Magnum. Voy a hacer un poco de zoom, he dicho un poco, pero bueno, así ya está bien. Vale, y hice la fotografía justamente desde aquí. Vale, si veis en la foto se ve justamente todo esto. De aquí se ve bastante bien. Y bueno, como veis, yo estaba buscando el amanecer, pero no tuve suerte y no hubo nada de luz, ni de sol, ni de nada. Está aquí el Hotel Vela, el Hotel W. Y luego la otra foto que hice fue, bueno, más o menos también por aquí,
y como os decía en el vídeo, está súper bien para el atardecer, porque pilla todo lo que es el puerto de Barcelona y Montjuïc justo detrás. Aprovechando las nubes, lo que voy a hacer es una larga exposición de 4 minutos para que se vean las nubes en movimiento y a ver si queda un efecto guapo. La escena está bastante bien, así que a ver si con estos 4 minutos consigo que las nubes se muevan bastante y quede una foto por lo menos curiosa. Así que bueno, voy a hacer una foto así un poco de todos los ángulos que más o menos me gustan, las composiciones. Y ya bueno, la luz no acompaña hoy, pero bueno, así con la luz así medio nocturna y las luces artificiales no queda del todo mal. Voy a intentar hacer las exposiciones tan largas como pueda para que salgan las nubes en movimiento y bueno, a ver qué tal. Pues ya está, este es el quinto y último lugar que fotografiaré en Barcelona de forma gratuita. Este es el anillo olímpico o anella olímpica que se construyó para las Olimpiadas de 1992 y aquí también hay un montón de cosas que fotografiar. Se puede fotografiar tanto al amanecer como al atardecer. El amanecer lo tiene detrás del Palau Sant Jordi y el atardecer detrás de las montañas aquellas y bueno, ahí hay muchísimas cosas que hacer. Yo he venido un poco más tarde porque estaba nublado por la mañana y bueno, tenía que venir hoy porque es mi último día en Barcelona, así que bueno, no es la mejor luz. Seguramente si vosotros venís al amanecer o al atardecer conseguiréis algo mejor, seguramente al atardecer mejor que al amanecer porque habrá luces artificiales encendidas. Al amanecer dudo que esto esté encendido. Hay la antena esta enorme de Telefónica que es bastante icónica de aquí. Ahí está también el Palau Sant Jordi, que es donde se hacen conciertos ahora, y ahí al fondo está el Estadio Olímpico, que también se puede entrar y fotografiar. Yo cuando el cielo está así con nubes y eso y la luz no es muy bonita, hay dos opciones, una es blanco y negro y la otra es larga exposición para que se vean las nubes en movimiento. A mí como el blanco y negro no me gusta o no sé hacerlo bien, siempre voy con larga exposición, así que utilizo el filtro de 10 pasos y eso es lo que voy a hacer, una larga exposición, que se vean las nubes en movimiento. Y ya está, esa va a ser mi foto de aquí. Estas fotos en el anillo olímpico se hicieron desde Montjuïc también, pero por aquí, que es donde está, ¿vale? Antes el palacio está aquí, este es el palacio en el que había hecho antes las otras fotografías, y subiendo este camino por aquí, todo está hecho con escaleras mecánicas, así que no cuesta ningún esfuerzo. Y bueno, todo esto de aquí sería el anillo olímpico. Hay muchas cosas que fotografiar, pero yo la foto que hice, la hice justamente desde aquí. Aquí. Porque aquí quería coger la antena y el Palau Sant Jordi. ¿Vale? Y como veis también, bueno, pues el amanecer sale por aquí y el atardecer saldría pues más o menos por aquí. Que en el vídeo me confundí, pensaba que salía más hacia aquí, hacia el oeste, pero no, sale bastante, se pone bastante más hacia el sur. Así que bueno, pues esta es la última foto que hice y la hice justo desde aquí. Aquí estaba mi cámara.
Así que esos han sido los 5 lugares que fotografiar en Barcelona. Me falta también el Tibidabo y hay muchos más sitios. Pero bueno, estos 5 yo creo que están más o menos cerca entre ellos. Y están muy bien para venir al atardecer o al amanecer. Así que nada, eso ha sido todo. Hasta otra.